Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, a Carolina Soto, asociada senior de Datis by LLYC, y a Ricardo Ávila, analista senior del Tiempo, quien será el moderador de este espacio. Adelante, doctor Ávila. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Después de este mini break que sigue esa tremenda inyección de optimismo que nos acaba de aplicar Mauricio, pues vamos a ver si continuamos con la dosis. En primer lugar, muchas gracias a la Andy por tenernos aquí, a Anwar, y sobre todo por abrir este espacio de discusión que es absolutamente clave y más en estos momentos, que como queda claro en las dos exposiciones que nos precedieron, no son en absoluto fáciles. Me congratula mucho tener la oportunidad de moderar este panel con dos verdaderas expertas en el tema que nos convoca, que es el de retos económicos y fiscales del sistema de salud y también del país en general. Basta registrar las noticias de los últimos días para darse cuenta que aún en una administración que tiene propensión en favor del gasto, pues las realidades acaban imponiéndose y esa foto del Consejo de Ministros del lunes en la noche, a la cual se refirió Mauricio, en donde se habló de este recorte de 20 billones de pesos, que sería la primera cuota, vamos a ver si se concreta o no, de recortes adicionales, pues indudablemente reconoce implícitamente que la situación fiscal es compleja. Entonces, pues yo quería comenzar preguntándole a Ana Fernanda cómo ve el tema tan complejo de la situación fiscal. Cada una de las panelistas trabajó en el Ministerio de Hacienda, entonces vamos a escuchar su perspectiva sobre este contexto tan complejo. Ana Fernanda. Bueno, mil gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí con Carolina y contigo, y un agradecimiento por esta invitación a la Andy, un saludo para todas las personas que nos acompañan. Yo creo que estamos en una circunstancia, primero pues ya como después de haber oído a Mauricio, pues nosotras aquí no sé qué otro número vamos a dar, pero lo cierto es que estamos en un panorama complejo donde adicionalmente creo que el punto es que no estamos enfrentados a los retos del tema fiscal en el sistema de salud. Es que tenemos un tema fiscal y estamos o se han abierto frentes de gasto nuevos en múltiples escenarios. En el esquema integral de protección social, pues en este momento se está discutiendo una reforma pensional que va a traer presiones adicionales. Donde pues, es decir, nosotros en Hacienda teníamos un dicho, y es que el año que uno estaba viviendo, muy difícil que cerrara, y el siguiente no cerraba, pero bajo ninguna circunstancia. Esas afugias de corto plazo no son un tema extraordinario, digamos, en el ministerio. Lo que pasa es que el tamaño de las cosas que estamos viendo en este momento, con adicionalmente implicaciones de caja que no son iguales a las implicaciones de balance, y con la generación de nuevos frentes de gasto, son lo que genera preocupación. Yo personalmente y desde el Consejo aplaudimos que se haya abierto la discusión de que tiene que haber un recorte. Si ese recorte es suficiente o insuficiente es otra discusión, pero tiene que haber un recorte, y hubiésemos preferido que hubiéramos tenido esta noticia antes, porque en estos temas fiscales luego hay mucha tela para cortar. Después del anuncio inicial de que tenemos que hacer un recorte, luego tenemos que sentarnos a mirar qué es lo que realmente se puede recortar.
dónde se pueden hacer sacrificios, y en una coyuntura como la actual, todos los sacrificios que le apunten a la inversión son malas noticias. En este momento no tenemos espacio, y no tenemos espacio como sociedad para cosas que nos afecten los niveles de inversión, porque estamos en unos niveles de inversión sobre PIB realmente muy bajos. Y esto, ¿por qué lo mezclo todo? Y me perdonarán el desorden un poco como en sancocho. Porque si de lo que estuviéramos hablando son de estas implicaciones de corto plazo en el sistema de salud, estaríamos hablando de un problema concreto para el cual se nos pueden ocurrir 1, 3, 20 soluciones. Pero estamos hablando de un problema fiscal más amplio en un escenario en el que la inversión, la capacidad productiva del país necesita que todos los agentes públicos y privados estemos haciendo la tarea. Entonces, claro que tenemos una preocupación en el sistema de salud, porque lo que vemos es que se están tomando decisiones de gasto aún hoy. Se están tomando decisiones de gasto, estamos viendo además algunas apropiaciones que son más altas de lo que han sido históricamente, en un momento en el que ya sabemos que tenemos presiones fiscales. Estamos a pocos días en que tengamos que conocer cuál es el marco fiscal de mediano plazo. Estamos tomando o teniendo discusiones en la mitad de la reforma pensional, donde también se van a comprometer recursos futuros. Deberíamos de alguna manera estar replegados, un poco como en los partidos de fútbol, tenemos que estar en el camerino, rediseñando estrategia, privilegiando la inversión, entendiendo dónde tenemos espacios para hacer recortes de gasto de funcionamiento, algunos de los cuales no se pueden hacer, pero definitivamente no acelerando otras decisiones de corto plazo que luego no van a ser reversibles y que en algún momento, no sabemos cuál, por cierto, los mercados pueden penalizar, porque los mercados lastimosamente, yo no sé a quiénes de ustedes aquí les dé hambre, les dé mal genio cuando les da hambre. Es una cosa súbita. De repente a uno le dice a alguien, ¿ya tienes hambre, Caro? Y uno dice no, y a la media uno no está furioso porque tiene hambre. Pues los mercados son así, no avisan, en un momento están tranquilos con cómo se ven los panoramas y luego ya no. Y no tenemos realmente en este momento espacio, Ricardo, dado los costos de las primas de riesgo, para correr más riesgos, perdónenme la redundancia, en cuanto a cómo nos están percibiendo y cómo se está percibiendo esa salud fiscal, no solo de corto plazo, sino nuestras promesas de mediano plazo, que son increíblemente relevantes para la evaluación de riesgo que hacen quienes nos prestan dinero, y no es poco dinero el que esta economía necesita, dado que nosotros no solamente tenemos un déficit fiscal, sino también un déficit de cuenta corriente que financiar. Muchas gracias. Carolina, como bien lo señaló Ana Fernanda, también no es solo la solución del problema inmediato, sino enfrentar una realidad, y es que el tamaño del gasto estatal frente a la época prepandemia se subió de manera significativa. Por lo tanto, este no es un problema único, sino necesita un remedio estructural. Y pues si las matemáticas dicen que cuando uno tiene semejante desfase como el que vemos hoy, solo hay dos salidas, o más ingresos o menos gastos. ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, con los buenos días y el agradecimiento a la Andy y a Anuar por esta invitación. Como dice Ricardo, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos, por lo menos reconocer el tamaño del problema, no solo en el sector salud, que es crítico, y ya lo ha mencionado Mauricio y lo hemos estado hablando, pero en las finanzas públicas, ¿sí? Tenemos normalmente, como dijo Ana Fernanda, siempre cuando uno está haciendo el presupuesto tiene un hueco de 5 billones y eso es normal y ese es como el faltante estructural, pero hoy estamos con unas presiones muy fuertes en las finanzas públicas y ya esta pateada hacia adelante no está siendo sostenible. El ministro de Hacienda tiene una tarea dificilísima, más que siempre, porque tiene que hacer un equilibrio, en este caso, no solo con los sectores de gasto, no solo con los mercados, pero también con su jefe. Entonces, llega el ministro de Hacienda, llega pues, el ministro Campo cuando hubo el cambio de gobierno, veníamos de la pandemia, las finanzas públicas de verdad en una situación de estrés extremo,
los títulos a punto de vencerse, los créditos pendientes de aprobarse, se lleva una tributaria nueva para tener estos nuevos gastos y un gasto que en la pandemia había crecido, pues ya como lo mencionó Mauricio, 24% del PIB, que era inédito, y fuera de eso se le suman las nuevas prioridades de gobierno. O sea, llega el gobierno y dice, sí, yo heredo una deuda gigantesca, heredo unos compromisos de gasto y de pagos, pero ¿y mi programa a dónde queda? Entonces, por eso llevan la tributaria y por eso llegan los nuevos gastos, pero vemos que han sido insuficientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es sincerarnos. Aquí a mi vecina de al lado le aprendí que una reforma tributaria estructural es un sueño, y yo creo que así nos quedamos con todas las reformas. La reforma pensional estructural, que esta es grande, pero no está recogiendo o corrigiendo de fondo los problemas. Entonces nos toca ir avanzando poco a poco, pero yo creo, Ricardo, que lo primero es pues saber de qué magnitud de problema estamos hablando. Todos los días vemos un número distinto, que el déficit son 20 billones, que no que son 25, que son 40, que son 60. ¿Cuál es el faltante real y cuál es la estrategia real? Como también dice Ana Fernanda, pasado mañana se presenta el nuevo marco fiscal de mediano plazo, que para los economistas ese es como el documento clave donde están todos los números del gobierno, de dónde van a salir todos los ingresos, cuáles son las principales fuentes de gasto, las contingencias, los gastos tributarios, todas las proyecciones, los supuestos, y eso lo vamos a conocer este viernes. Entonces el ministro tiene que balancear esas presiones de su jefe con más gasto, pero la realidad fiscal que le implica aumento de ingresos, baje, recorte gastos. Y la realidad de los mercados y es de confianza, pero ¿cómo doy confianza cuando todos los días me sale un anuncio distinto en un sector distinto de que le voy a cambiar las reglas del juego? Es un balance difícil, pero pasa por reconocer cuál es la realidad y cómo vamos a tener un plan ya más de mediano plazo, una visión más de largo plazo al respecto. Bueno, ustedes que estuvieron allá en el Ministerio de Hacienda, poco transmítanos cómo es ese oficio de, para usar la expresión muy propia de este foro, de sacar el bisturí a la hora de hacer recortes. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué tanto margen de maniobra tiene uno? Y si, pues porque uno desde afuera dice, no, pues es que en el Estado se desperdicia mucho dinero, ¿sí? Sacar 20 billones de pesos o más, a uno le parece sencillo, pero ¿cómo es eso, Ana Fernanda? Pues aquí en realidad la experta es Carolina, que se la pasaba con el bisturí. Pero yo quisiera dar las primeras puntadas, y en la vida real en realidad la experta sí es Carolina, pero doy las primeras puntadas para decir ciertas cosas. Donde estamos hoy es una situación en la que, como yo comparto con Carolina, pues uno siempre quisiera tener más información, entender el tamaño del problema. Es un primer paso que uno siempre tiene que tener para ver cómo lo vamos a resolver, entre otras cosas porque un problema fiscal es un problema de todos. Este no es solamente un problema del señor ministro, que tiene unas noches bastante peores que las nuestras, sino donde realmente todos tenemos que empezar a pensar cómo es que esto se va a resolver sin que nos afecte muchísimo más los costos de endeudamiento, que ya en este momento son bastante altos. En esa medida, anunciar un recorte y decir que todos los ministerios van a tener que hacer un esfuerzo de X% es un procedimiento, yo voy a llamarlo así, un procedimiento estándar. Es un primer paso para darse una idea de dónde pueden haber espacios de recorte. Dicho eso, de nuevo, yo creo que estamos frente a una suma de elementos que no necesariamente se parecen a coyunturas anteriores. Repito, estamos en un nivel de inversión sobre PIB de 17 y algo %, es muy bajo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con todos aquellos elementos que corresponden a cumplimiento de promesas que como Estado, como sociedad hicimos en el pasado. Segundo, señales que afecten la disponibilidad de inversión, no solo pública, sino privada. Porque es que el público es un socio del privado. Si yo veo que mi socio está dudando en cumplir ciertos compromisos, también entro en escepticismos yo, y yo creo que eso tiene que estar en la mira particular del tipo de bisturí que vayamos a usar. Y en consecuencia hace que la tarea sea más difícil, porque no solamente nos tenemos que apretar el cinturón, sino que nos tenemos que apretar el cinturón sabiamente.
repito, yo creo que el primer paso me parece el paso estándar, es decir, vamos a tener un monto global y cada ministerio tiene que encargarse de un pedazo, pero en esta coyuntura en particular me parece que vamos a tener que tener particular cuidado con cuáles son esas señales que pueden desestimular la inversión privada y cuidar el cumplimiento de todas aquellas promesas que hayamos hecho en el pasado sin mucha discusión. Esta idea de si realmente sí se está ejecutando o no se está ejecutando, esos términos están pactados desde hace muchísimo tiempo y yo creo que uno ahí tiene que ser increíblemente delicado porque el país no aguanta en este momento más desmejoras en su capacidad productiva. Mira, cuénteme cómo es eso de… Bueno, de ese antes de recorte. entrar en el recorte, yo quiero contarles dos características generales que tiene el presupuesto de la nación. Y uno, es un presupuesto inercial. Es muy difícil uno decir, listo, este año entonces a defensa le va a corresponder el 2% del presupuesto porque me va a consultar. No, el gasto es muy inercial y el margen discrecional que tiene el gobierno es mínimo porque así hemos estado. O sea, partir de un presupuesto base cero ha sido una insistencia de años atrás, pero pues no lo hemos logrado y siempre vamos es con la inercia del gasto que viene. Y cuando se está haciendo el presupuesto, hay tres grandes cheques que lo dejan a uno muy amarrado. Y primero, está la deuda. Entonces, en este presupuesto de 502 billones de pesos que está vigente antes del recorte, son 100 billones para la deuda. Segundo, y bueno, porque Colombia siempre ha sido un país que ha honrado sus obligaciones, ha tenido esa tradición de buen deudor y eso es como parte de la filosofía de la hacienda pública por fortuna y es el pago de nuestros compromisos, de nuestra deuda. Entonces, van 100 billones para la deuda. Segundo, el pago de las pensiones. Esa ha sido otra característica de nuestras finanzas públicas, de nuestra hacienda, y es respetar también los compromisos con los pensionados. Entonces, como que a nadie se le ocurre, este mes no vamos a pagar pensiones, o el próximo año en vez de pagar 12 meses paguemos 11, eso es como impensable. Entonces, está otros 50 billones de pesos para las pensiones. Luego viene el sistema general de participaciones, lo que le corresponde a las entidades territoriales de los ingresos de la nación, que es por constitución, ellos participan, entonces se les gira también el cheque a las regiones. Y así, entonces viene uno, esos son los grandes, pero entonces luego vienen las vigencias futuras, los demás compromisos, las leyes que obligan a hacer transferencias y queda el margen muy reducido. Entonces viene el momento del recorte. ¿Cuál es el principal candidato para el recorte? Pues el gasto de inversión, que es el poquito gasto que nos va generando un mayor desarrollo, mayor bienestar y que se distribuye a lo largo de los ministerios y sectores de gasto. Entonces, eso es lo que viene. Entonces, cuando viene tiene todo un procedimiento y un orden, va primero al Consejo de Ministros. Esto que lo hayan anunciado antes del Consejo de Ministros es curioso porque normalmente primero se hace en el Consejo de Ministros y luego ya se dice que va a haber un recorte. Se ponen de acuerdo las entidades con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional de cuánto va a ser ese recorte. Me llamó la atención que la semana pasada acá en este auditorio el ministro de Hacienda y el presidente dijeron que el recorte no iba a tocar el programa de gobierno. No iba a tocar el programa, no iba a tocar esos sectores, entonces muy difícil hacer un recorte así, pero ayer cuando vimos la noticia del Consejo de Ministros y vimos que va a ser un porcentaje igual para todos los sectores, pues eso es más o menos la tradición. Para no pelear con nadie, entonces a todo el mundo 5% y con eso no va a haber problema, pero hay sectores donde un 5% es vital, como pues el que tenemos acá al frente, y hay sectores donde es más fácil hacerlo. Entonces viene esa negociación uno a uno y luego el Ministerio de Hacienda va acomodando, si definitivamente no puede en un sector 5, pues 4.8, 4.7, y viene toda una discusión toda esta semana hasta que ya sale el decreto. Mientras tanto, ya todo Hacienda, por supuesto, ha congelado su sistema de información financiera para que nadie pueda hacer gastos mientras no se decide cuál es el recorte. Entonces viene ese recorte que, como dice Ana Fernanda, debió haber sido en el mes de febrero, cuando en el mes de febrero el ministro de Hacienda nos presenta el plan financiero, es cómo van a financiarse los 90 billones de déficit del año, nos dicen que faltan 25 billones en febrero y luego no se hace ningún recorte, pues entonces las entidades siguen gastando. Entonces ahorita viene esa decisión difícil, esas reuniones bilaterales largas y extensas, tensionantes con Hacienda y los ministerios para definir qué va a ser ese 5%, pero me parece en todo caso que es importante resaltar el compromiso que ha mostrado el Ministerio de Hacienda
con la responsabilidad fiscal. De nuevo, en ese equilibrismo que yo les contaba que tiene que hacer permanentemente el ministro, siempre ha sido como muy enfático en que va a cumplir la regla y si no, bueno, parte del plan de reactivación que nos dijo la semana pasada era hacer un ajuste a la regla anticipando una transición que hoy está contemplada, pero siempre fijándose que por lo menos los mercados vean que él está siendo fiscalmente responsable. Y también el presidente, aquí nos decía hace 8 días que hicieron unos anticipos de ingresos el año pasado, anticiparon el impuesto de la renta, entonces el año pasado pagaron muchos contribuyentes el impuesto que les tocaba para este año y eso está generando un hueco este año y toca recortar. Entonces también como esa conciencia de que toca recortar, o sea, el mismo presidente diciendo no tenemos de otra. Entonces, por lo menos hay esa conciencia de que no podemos seguir extendiendo este gasto así explosivamente. Ana Fernanda, hay gente o hay personas que dicen que la mejor reforma tributaria, si uno quiere buscar ingresos realmente, es que la economía crezca. Y pues para nadie es un misterio que estamos en una especie de estancamiento virtual, más allá de que este año las previsiones sean ligeramente superiores a las del año pasado. ¿Cuál es su visión al respecto? Ricardo, yo la verdad, dentro de las múltiples preocupaciones que la coyuntura genera, porque repito, como ya hemos dicho, pues estamos frente a una situación fiscal que por lo menos para los que tenemos o hemos tenido la camiseta de Hacienda, que creo que a uno no sé por qué sigue cargando con ella, deberíamos quemarla ya y que ellos vean qué hacen. Es una preocupación estructural profunda. También creo que es importante que de alguna manera veamos las cifras con algo de desapasionamiento. En el primer trimestre de 2024 la economía creció 0.9. Por allá ya están prendiéndose cerebros que me van a decir, no, 0.7. No, ajustado por efectos calendario y desestacionalizado creció 0.9. Pero nadie reportó el 0.9, todo el mundo reportó el 0.7 porque de alguna manera cuando estamos angustiados nos gusta reforzar la angustia. En abril, cuando salía la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, la mediana de la proyección en esa encuesta era 0.2. O sea que el 0.9, que no es una cifra muy grande, en todo caso fue una sorpresa positiva en términos de lo que los analistas estaban esperando. Y cuando uno mira la senda en la que nos vamos a ir recuperando, pues digamos el 0.9 no desluce. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que lo que fue realmente extraordinario fue 2022. Nosotros teníamos que hacer un ajuste. Yo lastimosamente no solamente cargo la camiseta de Hacienda, sino también la del Banco de la República. Y cuando veo un déficit en cuenta corriente del 6%, del 6.2% en 2022, digo, esto no aguanta, tenemos que enfriarnos. Y 2023 era el año del ajuste. Nos ajustamos más de lo que estábamos esperando sin duda. Y repito, hasta que se aburran de oírme, con una preocupación gigantesca por el nivel de inversión, pero nos ajustamos y eso era necesario. Lo que estamos viendo es la recuperación después de este ajuste y todo este diálogo en el que yo creo que hoy estamos embarcados de la situación fiscal es porque yo no quiero que haya ninguna piedra en el camino para que podamos seguir por la senda de lo que cíclicamente nos debería pasar y es que vayamos recuperando nuestra tasa de crecimiento a lo largo de 2024. Cuando uno mira la senda, incluso si quien no tenga nada que hacer esta noche quiere mirar el informe de política monetaria del Banco de la República y uno mira el informe de abril versus el informe de enero, es más optimista el de abril. Estamos frente a un ajuste de brecha del producto menos negativa, es decir, nosotros vamos haciendo el tránsito que se hace después de un ajuste duro que era el que teníamos que ver en 2023. Y en ese sentido, a pesar, pues los ajustes son dolorosos. Cualquiera de ustedes que se haya excedido con su tarjeta de crédito sabrá que el siguiente mes no es tan agradable o cuando uno estaba en la universidad pues eso implica 2 semanas de atún al final de mes. No es agradable, pero económicamente tiene sentido un poco la senda que estamos recorriendo y a mí me parece que también es importante que no le sumemos más angustias a una situación por la que teníamos que transitar. Dicho lo anterior, en esa recuperación, a nosotros, sobre todo desde el Consejo Privado, nos preocupa mucho que entre la palabra de reactivación o recuperación o programas contracíclicos, no nos concentremos en programas de demanda.
sino cosas que realmente nos permitan recuperar nuestra capacidad productiva. El crecimiento potencial en Colombia está en torno al 2,5, 2,7%. Es un nivel muy bajo. Si seguimos castigando la inversión y privilegiando mecanismos de gasto, lo que vamos a llegar es a que no recuperemos esa capacidad de largo plazo realmente de poder crecer sin tener que tener estos ajustes. Entonces, yo no soy tan pesimista como muchas de las voces que escucho respecto de cómo vamos en esta senda, pero estoy muy preocupada porque tomemos las decisiones adecuadas para que podamos realmente seguir por esta senda la cual en el ciclo vamos viendo que la tasa de crecimiento va aumentando. No va a ser una tasa altísima para 2024, sin lugar a dudas, pero yo creo que vamos por una senda que a mí me parece que nos da luces de optimismo, pero no tenemos espacio alguno para cometer errores que nos puedan dejar ahí sí estancados, como tú lo mencionabas. Muchas gracias, Carolina. ¿Cuáles son los vasos comunicantes de las reformas que el gobierno considera como fundamentales? Pues sabemos que el tema de la reforma de la salud pues sigue en veremos, y sabemos que en la práctica pues se han dado hechos que pues llevan a analistas a decir que la reforma se ha hecho por la puerta de atrás, pero adicionalmente estamos a puertas del paso de una reforma pensional. Hay una reforma laboral en el Congreso que no avanza, pero pues no la podemos descontar. Tenemos una reforma educativa que, por cierto, pues generó o ocasionó un paro indefinido por parte de FECODE que arrancó hoy. ¿Cómo se ajusta todo este panorama dentro de ese escenario de reformas propuestas? Bueno, pues en dos vías. Lo primero es que tener todo este grupo, este paquete de reformas estructurales simultáneamente, pues lo que genera es temor, incertidumbre, prevención. Entonces eso está sumando a que pues en muchos sectores la inversión esté detenida esperando a ver qué va a pasar con esas reformas. De otro lado viene el impacto fiscal de las reformas. Todas estas reformas implican un esfuerzo que no tenemos previsto, para el cual no estamos preparados, van a implicar nuevas fuentes de ingreso de ser aprobadas. Entonces, tienen su impacto fiscal importante también. Tienen sus ventajas, algunas. La reforma pensional que está en este momento pendiente si se aprueba o no, le falta solo el debate, el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y luego la conciliación. Esto debe pasar en principio antes del 20 de junio, pero pueden citar a extras y continuar. Esa reforma tiene sus ventajas y es que reconoce que nuestro sistema pensional pues no era viable uno tener un sistema privado compitiendo con uno público en unas condiciones completamente inequitativas, donde el arbitraje se daba por completo, donde todo el mundo que ganaba cierto ingreso y más quería estar en el público porque recibía un subsidio cuantioso. Entonces eso se busca eliminar con la reforma, se busca tener más cobertura, acabar esa competencia y la regresividad del sistema. Entonces tiene algunos factores, algunos elementos que están bien y que tenemos que avanzar, pero tiene una falla grandísima y es la sostenibilidad, que es donde viene el primer vaso comunicante, porque cuando dejamos ese umbral tan alto del 2.3, que pues muy hábilmente me parece que el gobierno logró mantenerlo ahí cuando anuncia el presidente que iba a pedirle a la Cámara de Representantes subir el umbral a 4, y es a partir de cuántos salarios mínimos vamos a estar en el régimen, en el pilar contributivo en el que todos vamos a estar en el sistema público. Entonces, cuando lo habla de 4, pues ahora todos estamos felices con el 2.3, pero el 2.3 sigue siendo un límite muy alto para garantizar esa sostenibilidad a futuro, teniendo en cuenta pues, los cambios demográficos, teniendo en cuenta pues, la situación de fondeo. Y esto va a hacer pues, que los jóvenes, como decía Santa María hace un momento, pues les va a tocar muy difícil mantener un sistema pensional con estas nuevas… Ya les tocaba difícil, pero les toca ahora más difícil con esta nueva reforma. Así que va a tocar seguir haciendo reformas y reformas al sistema pensional hasta lograr un mejor equilibrio, cambiar las edades, cambiar las tasas de reemplazo, cambiar las semanas
y bueno, avanzar. En el tema, bueno, de salud ya vamos a hablar más adelante, creo. Y en el tema de educación superior también complejo, ¿no? Complejo cuando se establece un derecho fundamental adicional llegando hasta la educación superior, entonces una persona va a poder decir, poner una tutela porque no la aceptan en la Universidad Nacional, pero sí es un derecho fundamental. Entonces nos genera una nueva serie de problemas que no se terminan de ver. La ley estatutaria tiene que ser aprobada antes del 20 de junio por ser esta característica estatutaria de regular un derecho fundamental. Entonces, si esa no pasa, de aquí al 20 no le sirven las extras. Entonces, esa está también en riesgo. Y la de la salud, pues ya vimos que la están haciendo por la puerta de atrás y desafortunadamente este sistema que ha venido construyéndose con tanto esfuerzo y con tantas capacidades exitosas, pues se está diluyendo. Ricardo, si me permites, hay una cosa que quisiera decir que a estas alturas puede sonar muy romántica e ingenua, pero me parece que es importante decirla. Ojalá hubiéramos tenido una reforma al sistema integral de protección social. Es decir, decía Carolina, y con razón, claro, tener todas estas cosas andando genera incertidumbre, pero si hubiesen tenido un diálogo entre ellas que nos hiciera pensar integralmente en cómo es que tiene que ser ese sistema de protección social, un poco al estilo de lo que nos propuso la misión de empleo en su momento, donde integralmente pensáramos cuáles deberían ser las fuentes de financiación dependiendo de cuáles son las protecciones que estamos logrando. Pues así como la reforma tributaria estructural probablemente sigue siendo un sueño, pero yo creo que no deberíamos renunciar como sociedad a pensarla así. Y creo que también es importante que como sociedad nos demos cuenta que todos hemos debido cargar más el peso de explicar en todos los ámbitos en los que tenemos influencia que es que esta insostenibilidad proviene de que nos estamos volviendo viejos, pero además todos, de que la siguiente generación está teniendo gatos. Es decir, estas son realidades a las que hay que generar una conciencia política y yo creo que todos tenemos que ser parte de ese esfuerzo, porque si no, nunca va a ser viable aprobar nada en el Congreso que tenga algún nivel de sostenibilidad y yo creo que en eso tenemos que ser más activos todos en realidad. Claro que ahí también Ese es un muy buen punto que quiero preguntarle una cosa específica a Carolina, que es dentro de ese análisis descarnado, un poco de sincerarnos. Tiene que ver también con, o sea, cuando yo escucho, por ejemplo, las presentaciones de esta mañana, entonces el déficit acumulado del sistema cercano a los 14 billones de pesos o el déficit concreto en el tema de la UPC de este año cercano a los 4 billones, pero más allá de ese tema, cuando uno mira la foto grande, de todas maneras, en la práctica, cuando por cuenta de las decisiones judiciales, nosotros tenemos un plan ilimitado de salud, pues ese, a la hora de la verdad, acaba siendo el problema fundamental, porque, y perdón por la expresión, pero pues de alguna manera se asemeja a una especie de barril sin fondo. O sea, si nosotros, tarde o temprano, la gran pregunta que tiene que hacerse la sociedad colombiana es ¿cuánto tiene y para qué me alcanza? No es doy todo y veremos cómo lo encuentro, que es un poco en lo que estamos. ¿Cuál es su visión? Sí, desafortunadamente también en línea con lo que decía Ana Fernanda, como sociedad no somos conscientes de que los derechos tienen un límite. ¿Sí? Cuando se habla de un derecho fundamental, todos entendemos que es ilimitado. Entonces, si es un derecho fundamental, ¿por qué no me lo dan todo? ¿Y cómo se financia? Entonces, es muy difícil balancear esos dilemas que permanentemente se están generando en la política pública de cómo logro brindar este servicio y cumplir este derecho, pero con qué fuentes lo hago. Entonces, siempre estamos como en esa disyuntiva y como sociedad también tenemos que sincerarnos, pero no solamente porque uno siempre le pide al gobierno y le pide a las EPS y le pide al externo y le pide que reconozca y que acepte, pero nosotros también como usuarios, como pacientes, como ciudadanos, tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos pagar, qué queremos, la mayor cobertura para todos, la mejor calidad para todos y en el margen, en ese gasto adicional que es normalmente el más costoso, ¿cómo le ponemos freno? Entonces se han generado distintos mecanismos y entonces primero estaba cuando se llamaba el post-lono-post y luego el FOSIGA y luego los presupuestos máximos ahora, pero nunca dan abasto porque siempre va a haber una nueva tecnología que ofrece una recuperación o un aumento en la
en la calidad de vida de tanto y una tecnología que es costosísima, pero vaya, dígale usted al paciente que esta no, y el paciente se siente vulnerado en su derecho fundamental, pero está el derecho colectivo de, qué pena, pero con los recursos de todos no podemos llegar hasta acá. Pero esa es una discusión que con los jueces también es muy difícil. Es muy difícil porque eso se trata como un mundo aparte. Incluso los jueces, muchas veces que tenemos estos diálogos con los abogados, dicen, no es problema mío, que no alcance la plata, no es problema mío, yo estoy para garantizar el derecho, y el derecho de esta persona es que tiene que recibir este tratamiento en estas condiciones, en este tiempo. Y que no alcance la plata no es problema mío. Entonces ese no es problema mío, no puede ser. Y hay otro punto, por ejemplo, con los derechos adquiridos. Yo me he puesto a pensar mucho últimamente en el tema pensional, por ejemplo, en los temas laborales, en los derechos adquiridos. Entonces una persona tiene una pensión de 80% de lo que era su salario antes, pero nos toca o cobrarle un impuesto o bajarle esa tasa de reemplazo, es que es un derecho adquirido. Entonces, esta generación se lleva todo. Usted, generación que sigue, verá cómo hace, pero es que es un derecho adquirido. Entonces, son conversaciones que como sociedad tenemos pendientes y no sé cómo lo vamos a hacer. Lo que quería decir hace un momento es que en todo caso también creo que hay que reconocerle un poco a este gobierno, es el que nos tiene a todos mirando un poquito de cada tema, que nos tiene aprendiendo de todos los temas. Ahorita todos estamos mirando el recorte, que es un recorte, cómo se hace, qué implica, qué es la regla fiscal, pero antes estábamos mirando qué es la pensional, cuál es el derecho fundamental a la educación y qué pasa con las EPS, pero también cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el país. Entonces todos los días estamos, bueno, creo yo, ¿no? De pronto no todos, pero todos los días hay como temas nuevos que nos llevan a pensar, y creo que esa discusión como sociedad nos toca motivarla y nos toca generar conciencia en todos los ámbitos que podamos. Claro que lo anterior también comienza a tocar temas de economía política, un poco finalmente, por ejemplo, en el caso de la reforma pensional, y la menciono simplemente porque es la más cercana de salir adelante, veo que se ha tratado de hacer un esfuerzo pedagógico muy importante, y en muchas ocasiones acaba primando el tema de la ideología en el caso de los congresistas, cuando no, pues para hablarlo de manera sincera, pues el hecho de que no importa qué reforma sea, si el voto se intercambia por prebendas, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema ese de la economía política, que es absolutamente fundamental en el tema de la salud? No quiero contestar. Sí. Ricardo, la economía política es una realidad, y yo creo que si alguna cosa deberíamos haber aprendido en el tránsito, las personas que participamos de la política pública, es que toda discusión es política. No hay tal cosa como una discusión técnica. Y yo creo que ese es un tema que pues no nos enseñan con ese entendimiento. Volviendo al punto de las camisetas, en el Banco de la República, a mí mis equipos de alguna manera siempre en algún momento me decían, no, Ana Fer, es que esto es lo técnico, ya lo político no sabemos. Esa frase no tiene sentido en ningún ámbito de la política pública, de hecho tampoco tiene sentido en ningún ámbito de la política privada. Todas las discusiones tienen algún relacionamiento de poder. Por eso en mi intervención previa decía, pues es que parte de la tarea de salir a enamorar a la gente de ciertas ideas es nuestra. Es que parte de la responsabilidad social es que tenemos que ir a explicarle a las personas que para que podamos todos tener algún derecho a la salud, no podemos tener todo el derecho a la salud o a todas las cosas, a todos los tratamientos y a todas las posibilidades. Y es un problema, en este momento esa economía política se va a tornar cada vez más compleja, porque lo que yo veo en el entorno de las democracias relativamente funcionales que hay alrededor del mundo es que hemos llegado a equilibrios donde es muy difícil conquistar ese famoso centro. Las cosas que yo vi mientras crecía, que eran, digamos de alguna manera, unas promesas que luego, que una vez el gobernante salía elegido, trataba de recoger a todo el electorado o una parte gruesa del electorado. Hoy en día, cuando miro las realidades políticas en el mundo, a nivel de otros países, nacional, regional, no vemos eso. Y no lo vemos por una dificultad con el electorado, por una idea de que yo quiero las cosas como a mí
me resuelvan mi problema. Y esto está aquí para quedarse por un rato, razón por la cual todos vamos a tener que aprender a navegar en unas aguas en las que el 30% más 1 pueden estar determinando los resultados de la política pública y todos somos de alguna manera responsables de ir cambiando un poco la percepción de la sociedad sobre ciertos temas. ¿Qué pasa en salud? ¿Qué pasa en educación? Educación esa sí que pasó en silencio. Y sin embargo, yo no he oído a la gente haciendo conciencia de que es que en Colombia esta obsesión que tenemos con la educación profesional no le da las oportunidades a las personas que necesitan. Necesitamos una educación terciaria, postmedia, que no es profesional, que le abra puertas a las personas, como lo hace en Alemania, como lo hace Suiza. Nosotros estamos pensando, en cambio, en declarar derecho fundamental una educación superior, donde hoy tenemos un tránsito que apenas llega del 47% los que pasan de educación media a educación superior cuando llegan, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero una parte importante deserta antes. Si nosotros no nos hacemos cargo de esa economía política, Ricardo, nadie lo va a hacer por nosotros. Y yo creo que esta participación activa como sector productivo, sector privado, sociedad civil, denomínense como quieran, es una cosa en la que seguimos sintiendo que la responsabilidad es de otros. Yo espero, como Carolina, que todo el mundo todos los días esté aprendiendo cosas, esté preocupado por cómo funciona la educación superior en Colombia, esté preocupado porque más del 27% de las personas entre 14 y 28 años ni estudian ni trabajan, porque esto no nos lo va a venir a solucionar nadie. Todos vamos a tener que hacernos cargos porque esta economía política no se parece a la que yo tuve cuando era chiquita, donde había mucha más delegación en los expertos de cómo se tomaban las decisiones. Ese ya no es la realidad y todos tenemos que hacernos cargo de cómo es que hacemos el tránsito como sociedad de equilibrios donde todos podemos vivir mejor, porque sin lugar a dudas lo que vemos es que, y pues, oyeron a Mauricio y lo seguirán oyendo durante todo este foro, cuando empecemos a sentir la mella de haber perdido ciertas cosas que habíamos ganado en ese servicio de salud, entenderemos que es mejor tener un derecho limitado que no tener ninguno. Muy buen punto. Carolina, en el caso del sector salud, cuando uno ve que las pérdidas se han acumulado, que la situación financiera es mucho más estresante, uno puede decir, bueno, aquí pues se han perdido recursos y eventualmente, si la situación empeora, se va a perder un dinero muy importante. Pero adicionalmente, eso no solo compromete al sector, sino compromete a la economía como un todo, incluyendo yendo más allá, si efectivamente el tratamiento o la salud de la población en general pues se ve afectada. Parte de los análisis que muestran por qué en Colombia la esperanza de vida subió tan rápido en los últimos 30 años tienen que ver precisamente con el tema del sistema de salud. ¿Qué impactos, o sea, crearía eso una especie de círculo vicioso sobre el tema de la economía? Es posible, Ricardo, tendría que hacer el paper al respecto para poder responderte. Pero ¿qué sí estamos viendo? Que vamos a perder este sistema de aseguramiento universal que teníamos. Entonces todo el mundo tenía la tranquilidad que mal que bien se enfermaba y tiene su seguro. O sea, el sueño de todo el mundo, tener un seguro que le cubra sus riesgos, que le cubra sus siniestros. Y eso es lo que vamos a poner en riesgo. Lo que va a pasar es que las personas pues sí van a tener en el papel el derecho, porque va a seguir siendo un derecho fundamental, pero no van a tener dónde acceder a satisfacer las necesidades que implica cumplir ese derecho. Entonces vamos a perder el seguro y va a implicar, sí, que la persona cuando se enferme pues ya no va a estar incapacitada 3 días, sino que probablemente no va a poder ni siquiera tener un trabajo, ni siquiera ir a trabajar y se va a frenar por ese lado también la productividad. Pero ¿qué tanto? Es una pregunta interesante. ¿Cuál va a ser el impacto de la reforma en la capacidad productiva del país? No lo sé, pero ¿cuánto tiempo más va a durar la persona incapacitada, enferma, sin atención? ¿Cuánto va a reducirse de pronto la expectativa de vida por esto? No tengo la respuesta, pero sin duda sí va a tener ahí un impacto importante.
Y pues desafortunadamente también, o sea, yo veo como siempre, ¿no? Pues el vaso medio lleno y medio vacío, porque es muy triste con la población que no va a tener ese seguro, que no va a tener ese acceso fácil y, bueno, relativamente, bueno, vimos ayer los datos, bien calificado de la atención, no, muy bien calificado, vimos ayer los datos, ¿no? 84%, 85% de las personas estaba satisfecha o muy satisfecha con su servicio de salud. Bueno, esto se va a deteriorar sin duda, pero lo que va a pasar es que para el sector va a haber una transición. O sea, que volvamos a tener un sistema de aseguramiento como el que tenemos hoy, muy difícil generar la confianza, motivar inversionistas nuevamente, que no, aquí vamos a tener un esquema de aseguramiento similar, no, vamos a tener un sistema de aseguramiento privado, que es donde viene la parte del vaso medio lleno y es donde va a haber una oportunidad para el sector para recoger todas esas capacidades que se han generado y que se han fortalecido durante estos 30 años y entonces desafortunadamente a unas primas más altas, a un costo más alto, va a prestarse servicio para quienes más lo tienen y la gente lo que va, porque ahí sí va a extrañar el servicio, entonces va a buscar esa protección privada para esa protección financiera ante los eventos de salud. Precisamente para allá iba mi última pregunta para ambas. Un poco el mensaje que quisieran transmitirle a la audiencia de, pues uno por un lado piensa con el deseo de decir, hombre, ojalá pudiéramos salvar muchas cosas de este sistema que está en estado terminal, si se me permite la expresión, pero que ha dejado tantos aprendizajes y tantos beneficios para la población en general, pero también tiene que confrontarlo con las realidades. ¿Qué mensaje sobre el futuro y cómo encontrar un margen de maniobra para que muchos de quienes están aquí sentados vean que hay posibilidades de seguir adelante, Ana Fernanda? Ricardo, yo creo que posibilidades para seguir adelante siempre hay. Y yo creo que parte de lo que definitivamente no me gusta de la coyuntura es que nos estamos dejando, en esta discusión de salud al menos, yo siento un abatimiento general. Este sistema de salud se construye con una norma, pero este sistema de salud sobre todo se construye porque ustedes hicieron una tarea. Este sistema de salud se construye con una idea conceptual de un sistema de aseguramiento. La idea de generar aseguramiento para la población no tiene que desaparecer. Va a ser más difícil y tenemos que ser muy creativos en pensar cómo es que vamos a lograr llevar a la población a tener cierto nivel de aseguramiento con el cual pueda tener una protección de esas contingencias. Pero aquí no estamos hablando, sálganse un segundo de nuestro mundo de salud, de aseguramiento, de lo que conocemos. Váyanse al mundo de los otros seguros, de los seguros normales donde tenemos una penetración bajísima en Colombia y debería ser una obsesión que lleguemos a una mayor penetración porque si algo tenemos es una población vulnerable a las contingencias. Va a requerir muchísimo más ingenio de ustedes. Y probablemente no sea el marco normativo el que les esté dando las ideas de por dónde proceder. Pero si algo debería tener un sector en su corazón es las ganas, la necesidad de estar pensando es cómo vamos a ir a salir a resolver estos problemas y cómo en esa solución de problemas hay un negocio. Hay un negocio en el hecho de que la población se va a envejecer más rápido de lo que estábamos pensando, menos nosotras, obvio. ¿Quiénes están o cómo están pensando ustedes en cómo es que vamos a generar aseguramiento para esas vejeces? Porque es que a mí no me están ofreciendo ya un seguro para que yo pague una prima de tal manera que a los 80 años me pueda ir a un apartamento con mis amigas a vivir mi vejez porque ya pagué por esa contingencia. No podemos de alguna manera pensar que todo es el marco normativo, que todo es el impulso que nos da el público. Porque las cosas se tienen que construir al revés y esa es la responsabilidad que tenemos todos con la sociedad en la que vivimos. Es la que tienen conmigo y es la que yo tengo con ustedes y es la que tenemos con toda esa población allá afuera que en un porcentaje importante estaba satisfecha con la que tenía, pero también con la población periférica donde no estábamos logrando resolver los problemas. Ese es un imperativo con el que todos ustedes deberían vivir porque así es el capitalismo. El capitalismo vive de cómo resuelve problemas y los convierte en un negocio. Y probablemente no sea el marco más, soñado,
y no se va a parecer a lo que teníamos antes, pero eso no debería disminuir en ningún momento el impulso, por el contrario, aumentarlo para que ustedes vayan y solucionen problemas, porque eso es lo que saben hacer y son buenos haciéndolo. La evidencia es precisamente la nostalgia con la que hoy miramos algunas cosas que sentíamos que eran buenas para el país. Su reflexión. Bueno, repitiendo un poquito lo que les decía ahora y retomando lo de Ana Fernanda, las oportunidades, pues como negocio, como sector, se van a dar ahí. La gente, como les digo, la gente más vulnerable sobre todo, pues va a ser la más afectada, pero el sector tiene muchos retos y muchas oportunidades para dónde ir al margen de las decisiones del gobierno, 1. 2, pero en los temas que tienen que ver con gobierno, yo creo que también este sector ha mostrado que se puede unir y que son una voz muy importante y que son un peso muy importante. Se vienen nuevas discusiones en temas, pues por ahora, pues mientras se da esta transición, siguen estando los temas críticos de cómo financiar la UPC, de cómo reconocer los presupuestos máximos, viene una discusión más a mediano plazo de este cambio en el sistema general de participaciones que hoy no está alcanzando, que la nómina de los maestros ni siquiera se puede pagar contra el sistema. Entonces va a venir una discusión en el Congreso sobre esta norma, donde el sector también tiene que tener una voz fuerte y tiene que ser visible en buscar más recursos para el sector. Y lo último es el mensaje de nuevo como sociedad y recogiendo la pregunta que hacía Ricardo sobre la economía política, o sea, esas transacciones que se hacen desafortunadamente o afortunadamente por el sistema político en el Congreso, y es también pensar entre todos a quienes estamos escogiendo en el Congreso. Y yo creo que tenemos que obsesionarnos con que tengamos unos representantes y senadores, por supuesto, en el Congreso que sí sean representantes, realmente, que recojan las voces, que recojan las necesidades, que no pueda ser el último influencer, que siempre ha sido así, o sea, el personaje de la telenovela siempre sale elegido, pero eso, que no sea así, entonces que sepamos elegir, que nos preparemos no solamente para, porque todos estamos también pensando en las elecciones 2026 del presidente, pero del Congreso, o sea, un foco particular en esos representantes que van a ser quienes van a dar forma a las nuevas reformas estructurales que se van a venir más adelante. Eso es. Muchas gracias. Oyendo esta discusión se me vinieron a la cabeza un par de frases. Una, esa frase coloquial que utilizamos todavía los colombianos, esa de que por plata no se preocupe que de esa no hay. Y la verdad, aunque suena cruel a la luz de las realidades del sector, parte del mensaje implícito que hay es que hay que reconocer efectivamente que tenemos una estrechez inmensa, la peor desde el comienzo de este modelo, pero que finalmente está el llamado a buscar salidas, porque finalmente la necesidad de la prestación del servicio pues está y seguirá vigente en la medida en que sigamos existiendo sobre el territorio colombiano y adicionalmente a la luz de las realidades que muestran que pues, la población colombiana está aumentando en edad y requerirá más de este servicio. La otra frase en la que me acordé es el título de un libro de mi esposa, que hizo una serie de reportajes en Venezuela y allá le repitieron una frase que acabó siendo ese título y se llama Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y esa frase lo que me sirve es para decir que no menospreciemos, aún si uno ve que el fin está cerca, no menospreciemos lo que se ha hecho hasta ahora y la posibilidad de que en algún momento en el futuro no muy lejano volvamos a hacer el esfuerzo de recuperar todo lo bueno que se construyó y edificarlo, ojalá con bases mucho más sólidas que las que vimos en esta oportunidad. Con ese par de reflexiones y agradeciéndole a las panelistas, doy por terminado este foro. Muchas gracias.